y al mismo tiempo exdirector de comunicación de Autoridad Portuaria de Manta, que tiene una amplia experiencia y trayectoria en medios de comunicación y gestión institucional para analizar, señores, el desarrollo portuario de la ciudad de Manta, de la provincia de Manabí, los desafíos de la concesión. Él, con su experiencia, combina una visión crítica en el periodismo con el conocimiento técnico del sistema logístico y comercial de nuestro puerto. Así que, bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo aquí en los estudios. Soñaba con esta entrevista, realmente soñaba poderlo entrevistar. Es una de las personas que admiro y respeto profundamente y creo que le lanzo mucho amor. Buenos días, Tañita. Gracias. Gracias al colega y gracias a los oyentes y al compañero que está manejando en este tema. Algo hablábamos ya en interno de lo que hemos vivido en la metamorfosis de la comunicación. Yo tuve el honor de trabajar en Radiovisión en la década me parece el 90. Y nada que ver con este estudio que veo hoy, realmente impresionante, ¿eh? Pero lo recuerdo muy bien a Radiovisión, lo recuerdo muy, muy gratamente. Los medios y los comunicadores somos socios estratégicos con la sociedad. Es una trilogía que funciona como parte de lo que llamamos nosotros la opinión pública. Yo realmente, mi labor comunicacional no busca conflictos, no busco enfrentamientos, no es la idea. La idea es decirle a la comunidad lo que pasa. Esa es una de las tareas del comunicador. Porque uno no está en plan, a ver, ¿cuál es el plan de un comunicador? ¿Cuál es el objetivo del comunicador? El objetivo del comunicador no es hacer un show, tampoco es hacer un alarde o un escándalo. El comunicador lo que busca es decirle a la comunidad, esto pasa. Entonces nosotros allí hablamos de la bendita pública. Son ellos los que juzgan, son ellos los que le dan la confianza o la credibilidad, licenciada Tania, de que lo que usted está diciendo está soportado en una realidad muy, pero muy objetiva. Nosotros hoy hablamos de historias y nos gusta confundir lo uno con lo otro por intereses. ¿Cuál es el interés del comunicador? El bien común. Es el bien superior, es decir, en favor de los demás. Yo particularmente como comunicador, como docente, como persona, como profesional, como le quiera, como ciudadano, he venido sosteniendo y sostengo que la delegación del puerto de Manta es una limitante para el desarrollo portuario del Ecuador y particularmente de Manabí. Lo sostengo. La prueba es que la veeduría para la adenda de renegociación Tañita lo ratifica. Ya lo vamos a leer porque aquí lo poseo, si es que el tiempo nos permite. Pero veamos así, objetivamente, ¿en qué se soporta esta actitud de decirle a la comunidad lo que pasa? Pues nosotros conocemos cómo se manejan los puertos en el Ecuador. Los puertos en el Ecuador y los puertos en el mundo se manejan a través de lo que nosotros llamamos TEUs, en inglés, que no es otra cosa que un container de 20 pies, y que esa es la unidad de medida con la cual se evalúan los puertos. Ese es el negocio, ese es el gran negocio. Cuando usted le pregunta, ¿cuántos TEUs mueve el puerto de Manta? Entonces usted se va a sorprender porque nunca entrará al rating de los puertos ni de Ecuador, ni de América. Peor del mundo, pues. Entonces, así se soporta lo que yo y muchos comunicadores venimos sosteniendo, Tañita, como usted. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? El puerto de Manta es puerto de aguas profundas natural, abierto, sin canal de acceso, más próximo al canal de navegación. Ese es el puerto de Manta. Las ventajas comparativas y competitivas frente a otros puertos, no del Ecuador, de América,
¿Por qué? Por ser la punta sobresaliente en el perfil costero. Es decir, son ventajas competitivas y comparativas. Esa era la idea en el siglo anterior, impulsar el puerto, y se creó un proyecto, se llamó el Megapuerto de Transferencia Internacional de Carga para América. O sea, esa era la visión. Esa visión nos encantó a nosotros los manavitas, los ecuatorianos, y terminamos concesionando el puerto a la Hutchison Port Holding. Década del 90, todos ilusionados, 523 millones de inversión, 30 años de concesión, 30 años, no 40, 30. Llega el señor presidente, había un acuerdo de las partes en la participación público-privada de otorgarle 55 millones al delegatario o al concesionario para llevar adelante la inversión de los 523 millones. Como no existían los 55, pero sí existían 22 millones para la construcción de un puerto pesquero. Mucha atención, no estamos hablando del puerto como tal. Entonces, de allí para adelante, todo era ilusión hasta que llegó el presidente y tiró abajo la concesión. Y bueno, Manta volvió a recuperar su puerto. ¿Cuál era la carga de Manta? Mucha atención. Vehículos. Movíamos TEUs, no en la cantidad que se anhelaba, pero se movían TEUs. ¿Qué más? Teníamos graneles también, pues. Esa era la carga. Y si recordamos el puerto de Manta en la década del 80, manejaba bobinas, vehículos, era uno de los puertos más importantes del Ecuador, hasta que llegó la DIGMER, aplicó una ley y se le llevaron todos los bienes a la autoridad portuaria. Esa es la historia, o sea, a ver, no venimos a llorar porque esto no es cuestión de llorar, es cuestión de visión, Dañita, esto es cuestión de visión, así como la radio, visión, perspectiva al futuro. ¿Qué tiene el Ecuador con relación al puerto de Manta? Aquí viene lo interesante. El puerto de Guayaquil invirtió en algo así como 40 millones, 35 millones en ampliación del puerto. ¿Ya? El puerto, ¿y quiénes invierten en el puerto? Por ejemplo, Posorja. Posorja supera los 1.000 millones de inversión. Es el puerto más destacado de Ecuador. Superan, o sea, y ustedes dirán, ¿y cómo es eso? Bueno, eso es la participación pública-privada, que tiene un gran impacto. Esto se cedió por 50 años. Ya. Perdón, estoy hablando del Puerto Bolívar que fue otorgado a Gilpor. Son los turcos los que invirtieron allí. Tienen 50 años. Esta inversión de Gilpor Holding, el monto de inversión se establece en 5 fases. Hay una inversión extranjera de Puerto Bolívar, se entregó en agosto del 2016. ¿Y qué pasó con este? Es uno de los puertos que más mueve carga, ¿ya? Pero nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál es la inversión del puerto de Manta? Porque si nosotros vemos que la empresa Agunza, que es la delegataria del puerto de Manta, en el contrato inicial habla de 170 millones. Ellos hablaban de que habían invertido 70 millones. Y la autoridad portuaria le señaló que apenas eran 35 millones. Y hay cuestionamientos porque no tanto es la inversión, sino las obras complementarias. Últimamente se ha firmado una adenda, que es la que nosotros tenemos que ver, esa adenda, porque se modifican algunas acciones, ¿no?
vamos a revisar algunas cosas de ella, pero no sé si usted tenga preguntas para ir avanzando en el tema. ¿Ya? Tangita. Sí, yo no le quería interrumpir, pero le sigo constantemente, maestro, y le trato con mucho cariño. Usted hablaba de que hay que preguntarse primero cuánta inversión se ha realizado, pero usted afirma que el puerto de Manta, en el tema de las grúas pórticos, no las tiene. ¿Qué tipo de equipamiento debería considerarse indispensable para que Manta pueda operar? La gran pregunta de este diálogo es: ¿por qué nosotros, teniendo todas las condiciones marítimas, punto estratégico, buscamos tener relaciones con Chancay cuando teníamos para ser uno de los puertos que maneje la carga contenerizada y que maneje y dejamos que esto se vaya a Perú? A ver, utilice la expresión manabita del ahogado del sombrero. Y usted me va a decir, ¿qué quiere decirme usted con eso? No es conformidad, pero no tiene otra salida el puerto de Manta para poder entrar en el proceso de carga. A ver, no puede competir con Dubai Port, que es el que ha hecho la inversión en el puerto de Pozorja. Superan los 1.000 millones. La expansión va a alcanzar 700 metros de muelle, lo que puede tranquilamente ubicar 2 naves o dos buques post-Panamá. Esa es una gran oferta. Cuando usted compara o parangonea este puerto, estamos hablando el puerto de Pozorja con el de Manta, ¿qué oferta el puerto de Manta? ¿Cuál es la oferta? ¿Tiene para ofertar carga contenerizada? No, porque las grúas que tiene, que son de la generación última, pero del siglo anterior, ya son muy lentas para el manejo, para el estoqueo de la carga. Entonces, un buque, como cualquier otra actividad de transporte, lo que requiere es tiempo. Tiempo. Entre más rápido se maneja la carga, ellos pueden ir y regresar. Es la movilidad de la carga. Lamentablemente, Manta no tiene las grúas pórtico. Y no las tiene porque el muelle, en su primera instancia, no tenía la capacidad como para instalarla. No sé si ahora con el reforzamiento que dice que se ha hecho, bueno, habría que verlo, ¿no? Porque ¿a quiénes invitan a ver el puerto? A los estudiantes, sí, a las personas comunes, pero no a los especializados, pues. ¿Por qué? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Entonces, si no tienes grúas pórticos, ¿cómo puedes ofertar manejo de carga contenerizada? Esa es la lógica, o sea. Y no estoy diciendo que ellos están haciendo mal. A ver, yo nunca he dicho, licenciada Tanya, que los señores se están llevando, no se llevan, que se llevan. No. Mi versión es que esa delegación limita el desarrollo portuario de Manta y que es un mal negocio. Eso es lo que yo planteo. Y los hechos me están dando la razón. Ahora, se dio a conocer en un evento de que existió una renegociación dentro de este contrato que incluyó incluso una auditoría técnica. Pero, ¿por qué Manta no cumple con el modelo de negocio inicial que se firmó dentro de ese contrato? Actualmente el puerto de Manta recibe el 95% de los vehículos importados al país. Sin embargo, no cambia el modelo de negocio, sabiendo que ese megapuerto que existe en Perú, el megapuerto de Chancay, que tiene un alto nivel de tema automatizado, podía ser nuestro. Desde luego. ¿Por qué se lo dejaron llevar? Esa es la pregunta inicial y no salgo de esa pregunta. Por el manejo. La alianza que tenemos actualmente del puerto de Manta era nuestro. Por el manejo político. Nosotros no podemos, no se trata de culpar al señor presidente Rafael Correa, o expresidente. Pero él fue que tiró abajo la concesión con Hutchison. Y él fue que delegó el puerto. Hay un juicio por un supuesto peculado en el manejo de toda la carpintería, que se habla de la licitación, de la entrega, que está en la Fiscalía General del Estado.
No sé si eso se va a dar, no se va a dar, pero yo lo que le puedo decir, Tanyita, que en los temas legales, con el tiempo, los diversos gobiernos que llegan, alguno de ellos tiene que percatarse de aquello. Porque este gobierno, sabiendo y conociendo, firmó una adenda. Y mire lo que dice la veeduría ciudadana. Permítame leer, dice. El principio de acuerdo financiero contenido en dicha acta se describe de la siguiente manera. Como resultado de los diálogos y mesas técnicas exploratorias mantenidas entre las partes, esto es Autoridad Portuaria de Manta, en adelante APM, y Terminal Portuario de Manta, TPM. En adelante TPM, la Agencia Universal Sociedad Anónima ha acordado el establecimiento de la forma de renegociar para el contrato de gestión delegada para el diseño y planificación y construcción, etcétera, ¿no? Con la instalación de las mesas técnicas legales, cuya base de partida es el aumento del canon actualmente establecido 7.5 de los ingresos totales. El gestor privado, el canon será el único canon reemplazando al canon fijo y el canon variable. Punto de orden allí. ¿Cómo puede limitarse a un solo canon? ¿Cuál es el beneficio del Estado ecuatoriano de un puerto que está evaluado en 250 millones, 300 millones, el puerto de Manta? Si no tiene un canon fijo, es decir, la renta por el puerto, que era aproximadamente como anualmente como unos 500 millones, unos medio millón, unos 600, 700, no pasaba de eso. Al año, el puerto de Manta, el canon fijo, más paga usted en un arriendo normal de una gran empresa que del puerto de Manta. Esa es la realidad, yo no estoy mintiendo, están los documentos, ¿ya? Entonces, si usted establece un solo canon, que es el canon único, del 7.5 de toda la carga que se moviliza, ese beneficio va a ir al Consejo Provincial, al Consejo de Manta, y usted se pregunta, ¿qué tal si decrece la actividad del movimiento? ¿Cuál es el respaldo del Estado? Ninguno. ¿Qué se hizo con Dubai Port en la inversión del puerto de Pozorja? A ellos sí se hizo un canon único. ¿Por qué? Porque el Estado no invirtió ningún centavo. Pero acá el Estado sí le dio un negocio andando. Usted me va a decir, sí, pero fue en el terremoto. El puerto nunca dejó de operar, discúlpeme. El puerto nunca, es un negocio andando. Antes, seguíamos manejando graneles, seguíamos manejando cruceros, seguíamos manejando vehículos. Yo pregunto, ¿cuál es el avance que hemos tenido comercialmente en el puerto de Manta para justificar la delegación? Y es una pregunta que queda suelta, que queremos que respondan. Entonces, esta adenda que han firmado no le exige nada. Por eso, estos caballeros, ahora dice, reemplácese la definición canon fijo como canon variable por la definición canon único. En los siguientes términos, canon único, retribución única y obligatoria de acuerdo de las partes que equivale al 7.5 de los ingresos totales. El gestor privado debe pagar a la entidad delegante mensualmente a partir de la suscripción de la adenda conforme a la cláusula 74. Este canon reemplaza a los canon fijos y variables previamente establecidos en el contrato de gestión delegada. Agréguese a la definición certificado provisional y de finalización el siguiente texto. Certificado provisional de finalización. Este certificado de recepción provisional supone el cumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y aseguramiento respecto a los bienes de la autoridad portuaria de la asociación pública privada por parte del gestor privado. Entonces, como usted puede ver, yo lo único que estoy haciendo es dando lectura a lo que la veeduría dice que no es adecuado y que insta, esto es lo más importante, ¿a quién insta? Insta a la Contraloría, insta a todo. Ya. ¿Qué dice la veeduría?
El 20 de mayo del 2025, con oficio, la coordinadora de la veeduría, Susana Villasís Peláez, solicita al ingeniero Byron Franco, gerente general, la adenda suscrita entre las partes para la renegociación del contrato terminales portuarios. Yo voy a adelantar por el tiempo. Dice, en el ejercicio económico del año 2022, Tañita, escuche. Según el anexo 4, se evidencia que la tasa interna de retorno, el TIR que le llaman, ¿ya? Alcanzada por Terminal Portuario de Manta, se incrementó en un 25%, duplicando, mucha atención, la proyección establecida en el contrato original que contemplaba un TIR del 12%. Es decir, el contrato inicial establecía, si usted quiere llamarle agunza, sociedad anónima, que el 12% era el TIR, ¿ya? Es decir, la tasa interna de retorno de la inversión. Y resulta ser que actualmente es el 25%. El valor actual neto del BAN, es decir, la inversión, el actual valor neto, el BAN, como se denomina en economía, ha pasado de $1 millón, que era la inversión inicial, el monto inicial, con la que inicia Agunces de $1 millón, a 41 millones. Esta notable rentabilidad superior a la proyectada no ha sido corregida por la Autoridad Portuaria de Manta, a pesar de lo dispuesto en la cláusula 65 del contrato que otorga a la Autoridad Portuaria de Manta facultades expresas de auditoría y control en aspectos técnicos, operacionales, legales, económicos, financieros relacionados con la administración del gestor privado. ¿Quién dice esto? La veeduría, antes de que se firme la adenda. Al respecto, esta veeduría ciudadana tuvo acceso a documentos públicos pedidos con anterioridad, como por ejemplo el oficio del 5 de mayo, el anexo 3 suscrito por el entonces Secretaría de Puertos y Transporte Marítimo. ¿Qué más dice? Vamos a ir poniendo, como quien diría, puntos por punto. Si la proyección del TIR, la tasa de retorno, era el 12%, y tienen el 25%, la autoridad portuaria debió, como le corresponde de acuerdo a la ley, por ser la entidad que representa como delegante, debió revisar la auditoría y buscar corregir esta brecha. Si era el 12, bueno, puede ser pero el 25, es decir, ellos empiezan con 1 millón y ahora tienen más de 40 millones. ¿De dónde sale la inversión? De la misma plata que ingresó. Ahora, si los resultados en carga contenerizada son bajos, si las grúas no llegan y si seguimos sin una conexión directa portuaria a Asia, ¿por qué se sigue defendiendo este modelo de concesión? Porque es un negocio. Pero no es rentable para los manavistas. No es rentable para los manavistas, no es rentable para el Ecuador, pero es rentable para ellos. Y mientras se maneje la política general portuaria desde un determinado sector, entonces lo que nosotros hacemos es decirle a la comunidad, ¡hey, mire lo que está pasando! Porque usted, ni yo, ni todos podemos hacer algo, o sea, a más de hacer lo que estamos haciendo. Este es nuestro trabajo, decirle a la comunidad. Tampoco podemos juzgar, no estamos juzgando. Sencillamente, este negocio no es adecuado. No es adecuado. Y la adenda, yo estoy leyendo lo que dice la veeduría. No es mi invento. A ver, ¿qué dice la veeduría? Permítame, Tañita. De acuerdo al anexo transaccional APM-TPM, el anexo 2, resulta técnicamente cuestionable que el incremento en la contraprestación al Estado se traslade al usuario final, mediante ajustes tarifarios, en lugar de recaer sobre las utilidades extraordinarias del gestor privado, lo cual configura una medida estructuralmente injusta. La Constitución del Ecuador no solo establece como objetivo de desarrollo económico el acceso equitativo a los servicios, sino también reconoce el derecho a servicios públicos de calidad y económicamente asequible. En el artículo 314, párrafo segundo de la Constitución de la República del Ecuador, se indica que el Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establece su control
y regulación. Por tanto, se recomienda que cualquier aumento en los ingresos del Estado provenga directamente de las utilidades del concesionario, ya sea mediante un mayor canon fijo o variable, garantizando que las tarifas del usuario se mantengan, porque lo que han hecho es incrementarle la tarifa a los buques o al servicio que ellos pueden otorgar, recargándole a lo que nosotros hablamos como ventaja comparativa. Sin canal de acceso, ahora se paga un canal de acceso. Y de ese dinero es que va a salir para darle en este proyecto que presentaron, para que dice que corrige la brecha fiscal que nosotros estamos viendo, que de acuerdo a esta veeduría ciudadana, lo que están diciendo, ¿no? Y mire, voy a concluir con esto. El acuerdo solo beneficiaría al gestor privado. El acuerdo únicamente beneficia al gestor privado, que mantiene su rentabilidad intacta. Con el TIR, la tasa interna de retorno, de hasta 25%. Además, el aumento de tarifas a los usuarios fortalece sus ingresos operativos, ya que el nuevo canon de 7.5 será financiado por los propios usuarios. Por otro lado, no se impone al gestor privado obligaciones adicionales estratégicas como la realización de obras nuevas o estudios para retomar el plan maestro de puerto a futuro, consolidando así un esquema que prioriza los intereses sobre el Estado y los usuarios. Es decir, la rentabilidad intacta y consolidada es para el delegado, no para el Estado, de acuerdo a la veeduría. No me estoy inventando nada. Esto es lo que dice a ver, ¿por qué la veeduría entregó después de la firma de la adenda esto? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Debieron de haberlo hecho antes, por la temporalidad, porque ya no tiene alguna acción que usted, después de que se firme el contrato, venga usted a decir que hay unas observaciones. Las observaciones deben de hacer durante y antes de la firma de la adenda. Entonces, si bien es cierto, esta veeduría establece todas estas observaciones, la pregunta es, ¿qué sentido tiene que lo digamos ahora cuando ya se firmó la adenda? Ahora, hay un plazo, de acuerdo a la ley, de 120 días, que es el tiempo en que se pueden corregir algunos aspectos. Imagínense que en la adenda ya se cambia, ya no es Agunza Sociedad Anónima, ahora es Terminal Portuario de Manta, en la adenda. Y la adenda complementa detalles como aquello. Como que ahora, por ejemplo, si usted quiere hacer una marina deportiva en el puerto de Manta, usted tiene que solicitar autoridad portuaria, y autoridad portuaria debe socializar con el delegatario para ver si es posible que ese proyecto se pueda instalar. Si ellos dicen no, entonces la autoridad portuaria no concede el permiso. O sea, oyentes de Radiovisión, licenciada Tanya, lo que nosotros estamos viendo es tan terrible que, por ejemplo, todo aquel que utiliza el sector estratégico que le corresponde a la autoridad portuaria, áreas no delegadas, para poder utilizar eso como eventos portuarios. Por ejemplo, autoridad portuaria quiere hacer mañana el encuentro de la visión al 2050 en el puerto de Manta. Tiene que pedirle permiso al delegatario para poderlo hacer. Si no, no lo puede hacer. Eso dice la adenda, no lo digo yo. Y entonces nosotros el dueño de la casa tiene que pedirle permiso al que le arrienda. Y el señor ministro lo ha firmado esto. Pero ahí viene una frase que dijo el señor ministro Roberto Luque. Él textualmente dijo, ganó Manabí, ganó Manta tras la negociación con Agunza. La pregunta es, ¿usted cómo da lectura a esto? ¿Cree realmente que en términos reales ganó Manabí? No, perdimos porque, a ver, la brecha fiscal para autoridad portuaria sigue siendo perjudicial. Sí, señores. ¿Quién defiende a la autoridad portuaria? Por favor, levante a alguien la mano. Dígame quién defiende a autoridad portuaria. Sí. ¿Sabe quién la está defendiendo? Y a costa de nuestro riesgo de vida, pues. Porque yo he recibido amenazas.
Yo he sido juzgado por decir esto, por demostrar con documentos. Lo que yo estoy diciendo no son mis inventos. Son documentos fehacientes. Entonces, lo que hacemos nosotros es decirle, atento comunidad, ¿quién defiende la autoridad portuaria? Nadie. Pero si tenemos un gerente de Guayaquil, pues, por favor, licenciada Tania. Pues. Y yo pregunto, ¿y dónde están los asambleístas que deben defender ese recurso? ¿O acaso los mantenses no tenemos capacidad? Nosotros tenemos una historia portuaria. No nos humillen, ¿cómo nos maltratan? Ese es un maltrato que nos hacen. ¿Cómo pueden traer a un gerente guayaquileño que no es especializado en puertos? ¡Por Dios! Y nosotros tenemos que seguir callando. Y entonces el delegatario, ¿qué hace? ¿Qué hace el delegatario? Dividir, enfrentarlo a los mantenses. Porque mañana va el compañero que quiere un torneo de fútbol, le pide un par de trofeos y él ya está, pues con los trofeos él ya defiende la delegación, pues. Y va la señorita tal que va a organizar el desfile de la liberación y le dan la cinta y ya también ella es, también defiende la delegataria. Y va el señor que tiene un medio virtual y le dan 250 pues mensual. ¿Y sabe quién paga eso? Usted no sabe que eso lo pagamos nosotros, porque ellos lo ponen en gastos varios, pues, sin describir los gastos varios. Y no alcanzamos a entender que estamos siendo utilizados vilmente. ¿Para qué? Para limitar el desarrollo del puerto de Manta. ¿Qué es el puerto de Manta? Yo le pregunto, a ver, con toda la promoción y la publicidad que le da, póngale más publicidad, póngale más promoción. Es un puerto granelero. El puerto de Manta es un puerto granelero. Oye, y el sueño se quedó en el siglo anterior, pues lo perdimos en el terremoto. Porque yo pregunto, a ver, ¿cuál es la visión del puerto de Manta? Dígame, por favor, ¿cuál es la visión? ¿A dónde vamos con el puerto de Manta? A ser granelero. Se consolida el manejo del granel. Se contamina el ambiente, porque usted vea la vía puerto-aeropuerto toda contaminada con granel. No lo digo yo, véalo usted mismo, por Dios. Ahora, ¿qué nos espera? Yo le voy a decir mi pensamiento, lo que yo puedo concebir como idea. Que algún gobierno, no este, porque yo lo veo que el señor ministro ya firmó. Eso quiere decir que el gobierno la baliza. Algún gobierno ha de llegar y se va a encontrar con todas las irregularidades. Porque estas fueron irregularidades, si no, no hubiera un supuesto peculado. La Contraloría si las tenía. No hubiese la Contraloría. Otra vez la Contraloría está en autoridad portuaria, yo lo sé, ahí hay algunas observaciones. Pero es que no actúan, o sea, tienen las observaciones, tienen ahí, no actúan, y ese es uno de los riesgos que nosotros enfrentamos. El poder económico, Tanyita, el poder económico, el poder del gobierno, la política del gobierno. A nosotros nos cogieron el puerto, nos dieron media vuelta y nos quitaron el sueño. En 40 años, ¿usted cree que en 40 años nos van a dejar un puerto a nosotros como para decir que podemos tener una alianza con Asia? No, pues. Si vamos nosotros como complemento, es decir, vamos a dar una pequeña parte nomás de lo nuestro. No tenemos una conexión directa. El puerto de Manta está sentenciado a eso, a ser granelero y carrero. No hay más. Cuando usted vea que instalan grúas pórticos, cuando puedan hacer una obra de unos 200 metros de muelle hacia adelante, no el abrigo, entonces usted diga, ahora sí vamos a empezar a competir. Nosotros no competimos. En buena hora, no somos el último puerto, porque como no se delega el puerto de Esmeralda y está abandonado, entonces el puerto de Esmeralda sigue siendo el último. Pero de atrás para adelante nosotros somos el segundo, es decir, el penúltimo puerto del Ecuador, siendo el más importante. ¿Y ¿Qué pasó? Salida directa al mar? ¿Qué pasó? Nosotros lo permitimos. Mire, las obras portuarias se lograron con una gran marcha. Ahí están los líderes, en la historia escrito. Así se logra el puerto de Manta.
se tuvo que secuestrar al ministro de Obras Públicas, que en ese tiempo no era de Transporte, de Obras Públicas, que ya hoy en paz descanse. Se lo raptó para hacer firmar las obras portuarias que las construyó Simar. Esa es la historia de Manta. Es decir, en las calles. Así se lograron las obras de Manta, en las calles. Y probablemente esta generación no lo haga, pero una generación futura lo va a hacer, tiene que defenderlo. Porque no es que el periodista, usted, yo o muchos que estamos así, solo hacemos la función de decirle a la comunidad lo que está pasando, lo que sucede. Pero no hay una... Mire, los líderes de Manta que siempre defendieron, los encasillaron con un término los mismos de siempre. Esos mismos de siempre deben de dársele una mención de reconocimiento, porque son los líderes que siempre pusieron el pecho a las balas por Manta. Y por eso Manta creció, por eso Manta desarrolló, por eso Manta es lo que es. Porque hoy ni el puerto ni el aeropuerto son socios estratégicos del desarrollo de Manta. La DAD recibe 1.200.000 al año, pero no tiene capacidad económica para darle mantenimiento a la terminal de pasajeros. Qué ironía, por Dios, qué ironía. Y por último, a un alcalde se le antoja pelear 7 kilómetros de las 72 hectáreas que tiene el aeropuerto. Y por último, manténse, no es cuestión de llorar, es cuestión de reaccionar. Por último, los pájaros, por la excesiva maleza, no permiten los vuelos y ponen en riesgo la actividad aeroportuaria. Y entonces, ¿cuáles son nuestros líderes? ¿Quién nos defiende? ¿Dónde están las personas que antes... Las autoridades. ¿Cuáles? Pues diga, deme un nombre, por favor, Tanguita. No puedo decir un nombre para ir a decir a él y entregarle toda la documentación que poseo sobre el tema portuario. A ver, esto no es cuestión de inspiración, esto no es cuestión de enfrentamiento. Yo no tengo nada en contra de estos caballeros. Lo que yo estoy haciendo es diciéndolo, atento Manabí, atento Manta, esto está pasando con la actividad portuaria. Maestro, se nos está terminando el tiempo, pero quiero que usted sienta que Radiovisión es su casa. Siéntase que esta es su casa. Gracias. Venga, por favor, continuamente. Gracias. Ya en la parte final, por cuestiones de tiempo, pero me adolece que se nos vaya el tiempo. ¿Cómo usted imagina el puerto de Manta en el 2030? ¿Seguirá siendo un caso más de oportunidades perdidas? ¿Seguiremos siendo ese eslogan de que Manta es la ciudad puerto o solamente será un puerto con ciudad? Mire, a ver, cuestión de visión. ¿Qué nos espera con el puerto en 30 años? ¿Cuántos años llevamos? Ya casi 9. ¿Dónde estamos? En 9 años. ¿Dónde estamos en 9 años? ¿Qué nos espera en 30 años? ¿Por qué? Porque hay una competencia global de los puertos. La necesidad urgente de movilizar carga a través del mar es una, ¿cómo decirle? Es una competencia donde la inversión económica juega un papel importante. Más de 1.000 millones se ha invertido en el puerto de Pozorja, es el primero del Ecuador. ¿Cuánto se va a invertir en Manta? 170 millones en 40 años. Imagínese usted cuánto por año. Y las mentiras, pues, Tanguita, no hay futuro. Discúlpeme. Por último, quieren construir un puerto en Jaramijó. Es la proyección de alguien que dijo, se le ocurrió, el puerto debe ser porque está asfixiado en el centro. Ellos olvidan que la ingeniería actual establece movilidad aérea o subterránea. Así se manejan los puertos. Hay que conocer puertos. La verdad que nos hace falta más tiempo para decirle a Manta lo que está pasando, pero yo no le veo futuro al puerto de Manta. Discúlpeme, no soy pesimista. En las manos de estos caballeros que quieren que nosotros pregonemos que Manta tiene una terminal de crucero y es un centro de eventos. Por Dios, pues,
Eso es lo más ridículo. Nosotros con una identidad marítima que tengamos que decirle, oye, tenemos una terminal de crucero en un centro de eventos. Nos instalan silos en la playa y nos quitan la posibilidad de lo que necesita como desarrollo el turismo de ciudad. Se nos llevan gran parte de la playa del Murciélago, discúlpeme. Y ese es otro tema. Oiga, sin permisos. Sí. Han abusado del Ecuador, son unos malos, ese es el término. Son malos vecinos, son malos. Arrendatarios. Porque la intención de ellos no es mejorar, es lucrar a costa de los manavitas. Esa es la realidad. El resto, yo no le veo futuro, créame, a menos que hagan una inversión considerable. Le vuelvo a repetir, unos 200 metros de muelle hacia adelante, no de abrigo, y que entonces se instalen grúas pórticos para poder ofertar un servicio de carga contenerizada. Pero ellos están contentos, pues si el granel les da, pues, y los vehículos también. Entonces, yo no le veo futuro, Tañita. Discúlpeme que sea tan pesimista en este término, pero de acuerdo a los datos que poseo, de acuerdo a la información, la falta de visión que tiene esta gente y que nosotros no reaccionamos, entonces, ¿qué posibilidades tenemos de éxito? Pues tendremos que seguir yendo mañana a Radiovisión necesita un auspicio, entonces ya le dan el auspicio y luego también ya usted empieza a defender la delegación del puerto de Manta, como está sucediendo en esta ciudad. Mis amigos decían, por un plato de lenteja, es la plena, un plato de lenteja, olvidan el civismo. Si usted, yo, el colega y el compañero no defendemos esto, ¿qué oportunidades de trabajo pueden existir? Si ellos contratan el transporte, lo traen de Guayaquil. ¿Nuestros transportistas ya no trabajan aquí? Discúlpeme. ¿Cuántos funcionarios tiene Manta allí? Vaya, véanlos, pues. Y entonces, Ni siquiera el gerente es de Manta. para empezar. Sí. Así que, Maestro, muchísimas gracias. Quiero agradecerle profundamente por estar se aquí. preocupe, Ya le dije que sienta que esta es su Con casa, todo por gusto. favor. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una breve